Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admirals. Mi nombre es Renato Campos y en esta oportunidad vamos a estar hablando del análisis fundamental. Vamos a estar viendo los aspectos básicos, cómo interpretar un calendario macroeconómico, cómo entender también el análisis fundamental desde el punto de vista del análisis financiero de las empresas, cuáles son los distintos tipos de análisis y, por supuesto, entender el contexto, a ver si es que pillamos un poco el contexto de lo que está pasando actualmente para brindar entonces un análisis para todos ustedes esta tarde de día martes 9 de marzo. Como ustedes pueden ver en pantalla, hemos cambiado de marca, hemos decidido refrescar nuestra imagen. Desde el 5 de marzo pasamos a llamarnos Admirals, ya que cumplimos 20 años como empresa en el mercado, y este cambio de marca define nuestra evolución hacia un centro financiero de amplio espectro. Mientras ampliamos nuestra oferta, nuestro compromiso contigo va a permanecer inalterado. Por lo tanto, a nivel operacional, al día de hoy no existen cambios, simplemente los cambios van por parte de imagen, el logo y finalmente somos los mismos que estamos aquí para poder ayudarlos en su operativa y en su trading. Pues bien, vámonos ya adentrando en tierra derecha, ¿qué es el análisis fundamental? Que es muy buena pregunta, sobre todo a aquellos que inician o se inician en el trading. Es finalmente una pregunta que compete revisar en detalle, ya que muchas personas finalmente o muchos traders se fijan solamente en el análisis técnico, le dan mucha importancia al análisis técnico, pero le restan importancia al análisis fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente el análisis técnico nos permite entender de mejor forma el mercado, interpretar de alguna forma lo que está pasando en este preciso minuto o realmente tomar operaciones de corto plazo, que es lo que más nos llama en un inicio, el ganar dinero en el corto plazo. Por lo tanto, cuando uno les habla de análisis fundamental a los traders novatos, a los clientes, comienzan a mirarlo un poco de reojo, que no les gusta tanto, porque ya es proyectar cosas más a largo plazo, entender lo que viene pasando en el contexto del mercado en términos generales, por lo tanto, toda inversión supuestamente tiene que tender a ser una inversión más de largo plazo. Pero todo lo contrario, de alguna forma el análisis fundamental, y ya vamos a entender por qué, nos va a ayudar a entender el contexto de lo que está ocurriendo en el mercado para así poder tomar mejores decisiones en el corto plazo. El precio es lo que pagas, el valor lo que recibes. En imagen ustedes pueden ver una caricatura de Warren Buffett, uno de los principales exponentes del análisis fundamental o de los inversionistas que invierten según el valor de la empresa o lo que finalmente él cree o su valor teórico, ya lo vamos a estar revisando por qué. Un valor teórico es un título que se pretende calcular cuál debe ser un precio justo en el mercado buscando una aproximación del valor futuro que podría llegar a tener dicho título. Aquí es donde finalmente el análisis fundamental se puede utilizar para analizar títulos que cotizan en bolsa y aquellos que no cotizan en bolsa. Se intenta establecer, como lo indicábamos, un precio teórico de un título. O sea que yo mediante el análisis fundamental o nosotros mediante el análisis fundamental podemos entregar o lograr determinar el valor real de la compañía o un valor teórico en donde, por ejemplo, si estuvimos analizando las acciones o la compañía de Apple, podemos nosotros, de acuerdo a diversos eh, puntos en términos financieros, determinar el valor por acción de la compañía. O sea, el valor total nosotros obviamente lo vamos a dividir en la cantidad de acciones y eso nos va a entregar entonces un valor teórico por acción que debería valer la acción en el mercado. Y es ahí en donde uno hace la comparativa. Yo al analizar, por ejemplo, las acciones de Apple o la compañía de Apple, determino que el valor por acción debe valer $100, pero cuando yo reviso el valor de la acción de Apple en el mercado y está en $90, por ejemplo, o incluso $50, por dar un ejemplo, uno puede determinar entonces que el mercado está subvalorando la acción o el valor de finalmente esta compañía. Entonces, yo de acuerdo a mi análisis fundamental, proyecto que el valor de la compañía debería entonces estar en torno a los $100. Y es ahí en donde yo establezco una orden de compra en el mercado, apostando, entre comillas lo digo apostando, en el largo plazo, porque las acciones que al día de hoy en el mercado valen $50, deberían realmente costar $100. Y
es donde uno analiza diversas situaciones, diversos aspectos que deberían determinar, por supuesto, que el mercado se dirija a la valorización teórica que uno ha establecido o que uno ha determinado de acuerdo al análisis fundamental practicado. ¿Cuáles son las variables o las variables finalmente que afectan a su valor? Son un indicador importante para establecer una valorización adecuada. Por ejemplo, los estados financieros, los planes futuros de expansión, sector al que se pertenece y, por supuesto, el entorno económico. Y aquí es donde uno, al entender todos estos puntos o indicadores importantes que van variando a lo largo del tiempo, nos van a poder permitir entonces entender o llegar a un aproximado del precio-valor o el precio teórico que debería tener esta acción, en donde muchas veces el entorno económico general, la gran imagen de lo que está ocurriendo, puede incluso determinar cambios sustanciales en la dirección de una compañía. Por ejemplo, al día de hoy, compañías, por ejemplo, expendedoras de alimentos, por ejemplo, McDonald's al inicio de la pandemia, debió cerrar prácticamente todos sus locales durante 1 o 2 meses porque no tenían flujo de público, entonces no sacaban nada con tener finalmente gente trabajando, primero que todo, según ellos, exponiéndolas al virus y el contacto con sus compañeros, sino que también entender que como no había gente que fuese a comprar este producto, por supuesto entonces uno decía, ok, como no hay gente que desee comprar producto, yo me veo en la obligación de cerrar la tienda de forma, por un tiempo determinado, hasta que la economía en general se recupere y la gente vuelva a sus costumbres habituales o vuelva a consumir nuestro producto o tengamos la facilidad de también de llevar a cabo delivery finalmente. Por lo tanto, son situaciones puntuales en la cual el entorno económico, el sector al que se pertenece, planes de futuros de expansión, que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo considerado de McDonald's, no hay planes futuros de expansión porque evidentemente hay una contracción de la economía general, hay una contracción del sector al que se pertenece, que son cadenas de alimentos, y luego de esos planes futuros de expansión se limitan porque no hay los ingresos, probablemente los flujos de caja se ven limitados, y esto se puede ver entonces en los estados financieros. Existen dos tipos de enfoque que, que nos permiten hacer un análisis fundamental. Y esto también puede ser aplicado al calendario macroeconómico o al tipo de inversiones que nosotros realizamos en el mercado de derivados para analizar el mercado de divisas, el mercado de futuros, sobre los índices, sobre materias primas, criptomonedas, etcétera. Y uno de estos, por ejemplo, es el método top-down, de arriba hacia abajo o de lo general a lo particular, que probablemente si ustedes ya han visto nuestro seminario, lo cotidiano de nuestros análisis, van siempre en este tipo de método, del top-down, en donde analizamos la situación económica mundial primero, entendiendo obviamente el contexto. Por ejemplo, en la actualidad, el contexto actual es el coronavirus. Luego de eso, nosotros nos vamos a revisar cuáles son los países con mayor atractivo al día de hoy, entendiendo que la pandemia o bien el coronavirus va de alguna forma configurando o limitando esta situación, vamos aquí a ponerle COVID-19 para ir entendiéndolo. Por acá entonces, ya entendiendo que el COVID-19 es quien comanda todo esto, tenemos que entonces entender rápidamente, vamos a tirar algún ejemplo con un país de mayor atractivo. Puede llegar a ser tal vez Estados Unidos, puede llegar a ser Estados Unidos, vamos a poner Estados Unidos. ¿Por qué tengo mis motivos? Estados Unidos porque finalmente tenemos un país en el cual, si bien la pandemia los ha azotado fuerte, al igual que el resto de la economía o el resto de los países, Estados Unidos ha sido obviamente uno de los precursores, uno de los países que está distribuyendo la inoculación o las vacunas necesarias para poder controlar con el fin de controlar el virus. Pero también debemos considerar la cantidad de dinero que han aplicado la Reserva Federal y el fisco americano para poder contener los efectos negativos de la pandemia, tales como sean las cuarentenas, la pérdida de empleo, obviamente los aumentos en los valores, en los precios de los instrumentos, de las canastas básicas, etcétera. Entonces, lo que hacen Estados Unidos, tanto por el parte de la Reserva Federal como el fisco, dicen, ok, nosotros vamos a inyectar dinero para que la economía se mueva. Entonces, en la medida que uno ve que las economías inyectan dinero,
la facilidad de negocios al día de hoy en comparación, por ejemplo, con Europa es mucho mayor porque hay dinero, hay liquidez circulando en el mercado. A diferencia de Europa, que está pendiente, por ejemplo, de lo que está ocurriendo al día de hoy en términos de cifras macroeconómicas y las decisiones del Banco Central Europeo, al minuto no han habido nuevos estímulos, por lo tanto, si bien se está ayudando, no hay un monto exacerbado de euros circulando en el mercado con el fin entonces de apoyar a la economía europea. Y entonces, luego de eso, como tercer punto, nos vamos a buscar un sector con mayor potencial de cada país. Probablemente el sector, los sectores consumo, el retail, ha venido siendo muy, con mucho, o que tiene mucho potencial, ya que el fisco recientemente ha, por ejemplo, implementado un paquete de estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares que se traducen entonces en que va a llegarle a la gente más necesitada o al Main Street, le va a llegar un cheque por $2.000 o una transferencia electrónica, le va a llegar entonces una transferencia de $2.000 con el fin de apoyar sus gastos, sus necesidades, sus deudas al día de hoy, para que así la economía, por supuesto, se siga moviendo y cada uno de estos individuos logre entonces seguir viviendo o subsistiendo con lo necesario, con lo básico al menos. Por lo tanto, cuando damos o cuando el fisco da esta facilidad, este dinero, este cheque de $2.000, por supuesto la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a gastar el dinero, va a pagar deudas, por lo tanto ahí hay dos partes, dos puntos importantes o dos sectores que tienen buen potencial. Ventas minoristas o el retail y aquellas instituciones bancarias que tienen deudas o que facilitan deudas a los americanos. Por lo tanto, esos dos sectores tienen potencial importante, tienen una potencial importancia o son más potenciales de poder ver beneficios o entregar beneficios mediante inversiones. Entonces, son las ventas minoristas o el retail, más bancos, pongámosle entre paréntesis deuda, por pagos de deuda. Y luego de eso, dentro del sector, o sea, del retail y bancos, uno lo que tiene que hacer entonces es analizar los papeles más interesantes. Por ejemplo, dentro del retail puede ser Macy's, puede ser Amazon, puede ser, ¿qué otras compañías tenemos o que puedan, no recuerdo en este minuto, pero tenemos esas dos. Y luego en bancos podemos tener el JP Morgan, podemos tener el Citi, podemos tener tal vez Goldman Sachs, compañías que por supuesto se ven beneficiadas producto de la inyección de liquidez que implementan el fisco y tanto la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, ya logramos entender un poco el método que nos indica el top-down, o sea, que comenzamos por la situación económica mundial marcada por el coronavirus. Luego de eso nos vamos con países mayor atractivo, Estados Unidos, producto obviamente de las inyecciones económicas que se vienen y que se han dado durante los últimos 10, 12 meses. Luego de eso, sector con mayor potencial de cada país, retail y bancos. Y luego de eso, dentro del sector que se analizan, tenemos que analizar los distintos papeles, en donde Macy's, Amazon, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs muestran o pueden llegar a ser entonces importantes. Y nos pasamos al siguiente método, que es exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. O sea que primero comenzamos por, vamos acá a marcarlo, comenzamos por el punto número uno, que sería dentro del sector, vamos acá, sector, analizar papeles generales. Luego de eso nos vamos a países con mayor atractivo. Luego de eso nos vamos a... Ah, no, disculpen. Sector, acá está, sector con mayor potencial. Después de eso nos vamos a países con mayor atractivo. Y por último, situación económica mundial. Económica mundial, perfecto. Entonces, evidentemente, la primera forma, el top-down, resulta mucho más lógico, porque nosotros logramos entender un poco a grandes rasgos lo que ocurre con la situación económica mundial. Y aquí lo hacemos un poco, hagamos una analogía, que seguramente si han visto otros seminarios de nosotros, les va a parecer conocida.
Es como, por ejemplo, si a ustedes me preguntaran, o alguno de ustedes, por ejemplo, Francisco que veo conectado en el seminario, me pregunta, oye Renato, ¿qué crees que Guillermo va a hacer después de este seminario? La verdad que yo no, como no conozco a Guillermo, no puedo determinar, no puedo decir o especular con lo que él vaya a hacer. No sé si está trabajando, no sé cuántos años tiene, no sé si tiene familia, muchas cosas que faltan obviamente o interrogantes que faltan por responder y que me podrían facilitar la forma de predecir o finalmente el predecir qué es lo que va a hacer Guillermo después de este seminario. Pero ¿qué pasó si Francisco me hace la misma pregunta después de un año? Y yo ya conozco a Guillermo, conozco a todos ustedes, los conozco, por lo tanto tenemos una relación mucho más cercana, conozco a su familia, o al menos sé cuántos integrantes son de su familia, a qué se dedican, qué hacen en su tiempo libre, etcétera. Muchos detalles que me pueden permitir entonces predecir qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Guillermo después de este seminario. Entonces, si Francisco me puede preguntar, oye Renato, ¿qué crees que va a hacer Guillermo después de este seminario? Teniendo esta información o ya habiendo conocido a Guillermo durante mucho tiempo, yo puedo decir, hoy día es martes, son las 2 de la tarde, hora de Latinoamérica Central, entonces creo que a esta hora está almorzando. Perfecto, entonces tengo mayor probabilidad, de acuerdo obviamente a lo que, y está almorzando tal vez en su restaurante favorito porque es día martes y todos los martes almuerza en ese restaurante, por dar un ejemplo. Entonces, de alguna forma, al entender el contexto, la situación económica mundial, o entender o saber de Guillermo en el largo plazo, saber qué es lo que hace, etcétera, me va a poder permitir a mí poder predecir con mayor detalle o adivinar, entre comillas, con mayor detalle qué es lo que está haciendo Guillermo al día de hoy o qué va a hacer mañana, etcétera. Porque ya tengo mayor cantidad de antecedentes. Pero ¿qué pasa si me hacen la misma pregunta, oye, al revés, oye, ¿qué hace Guillermo? ¿Qué va a hacer Guillermo después de su paz? Tendría que entonces comenzar a preguntarle a Guillermo, como sentarme con él y preguntarle, oye, Guillermo, ¿qué haces tú los días martes? Después, ¿qué haces durante la semana? ¿A qué te dedicas? Y así ir escalando en información mucho más general para entenderlo. Y ahí es donde uno puede comparar a lo mejor también el método bottom-up, o sea, empezar del detalle de lo que está ocurriendo en el día a día para irse obviamente a un contexto general o el contexto general que podría ser en este caso, de acuerdo al ejemplo, la vía de Guillermo puntualmente. Espero que se haya entendido el ejemplo o la forma de explicar que indicábamos. Ahora, existen métodos de valorización de las empresas. No me voy a ir en mucho detalle porque este es un seminario de términos básicos del análisis fundamental, pero también reconocer que no, yo no soy un analista fundamental o no conozco en detalle cómo valorizar una empresa realmente o en detalle para poder entregar un análisis fundamental acabado de una compañía. Tengo conocimientos al respecto en contabilidad, valor de liquidaciones, los valores sustanciales, el beneficio por PER, el EBITDA, por ejemplo. Conozco obviamente todos esos conceptos, los manejo, los puedo interpretar, los puedo leer, pero hacer un completo análisis fundamental es algo que al día de hoy me resulta imposible poder hacer, siendo muy transparente en esto. Pero creo que es importante que ustedes también lo sepan, que existen en los métodos de valorización de las empresas, tenemos que analizar los balances y lo que conlleva, o sea, la contabilidad, el activo neto real, el valor de liquidación, el valor sustancial, por ejemplo. Cuentas de resultados, por ejemplo, pueden ser el beneficio PER, las ventas de la compañía, el EBITDA, que es el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, y métodos basados en el fondo de comercio, o sea, el valor de marca, el posicionamiento de esta marca, las patentes, los clientes, la fidelización, etcétera, como también los métodos de flujo y dividendos, o sea, los flujos de caja, los dividendos que entrega la compañía cada cierto, de acuerdo al calendario de dividendos y así obviamente una serie de datos que me permiten entender el valor teórico o proyectar un valor teórico de la compañía al día de hoy, de acuerdo a lo que hemos indicado en estos balances, cuentas de resultados, métodos basados en el fondo de comercio y los métodos de flujo y dividendos. Y aquí hay un punto, un concepto bien importante, el valor versus el precio. El precio es la cantidad de dinero a la que se intercambian los bienes, para que quede claro, mientras que en muchos casos el precio puede estar por sobre o debajo del valor intrínseco o del precio teórico que nosotros hayamos analizado o que el mercado esté determinando.
Es por eso que muchas veces el analizar fundamentalmente a nosotros nos va a ayudar, más allá de hacer un análisis técnico y que el análisis técnico nos permita proyectar tendencia o decir que el mercado, como está desarrollando una tendencia alcista, creemos que el valor de ese instrumento debería seguir subiendo. Nosotros podemos, de alguna forma, no sé si comparar, pero sí respaldarnos tanto del análisis técnico como del análisis fundamental para poder entonces entender o predecir de mejor forma el comportamiento que el instrumento puede llegar a tener. Si el precio finalmente está por debajo o por sobre el valor intrínseco o el precio teórico. Porque como por ejemplo el comentario que nosotros hacíamos. Imagínense que estamos revisando una tendencia positiva para las acciones de Apple, por ejemplo, y las acciones vienen haciendo esto constantemente. Y me dice el mercado que al día de hoy, o de acuerdo a mi análisis, hoy el mercado tiene un valor, vamos acá a compararlo, hoy el mercado probablemente está presentando un valor en su acción de $100, por ejemplo. ¿Ok? $100. Mientras que mi análisis fundamental de la acción me indicó que la acción realmente debería estar costando o valiendo $200 por acción. Entonces, si yo veo que la tendencia que viene dibujando el valor de la acción es positiva, o sea, una acción alcista, y de acuerdo a mi análisis me dice que el valor debería la acción valer $200 y actualmente solamente vale 100, entonces lo que me dice es que la tendencia, tanto por análisis técnico como por análisis fundamental, la tendencia debería seguir mostrando alzas en su cotización. Y es donde finalmente el precio debería estar alcanzando, si nosotros compramos en $100 cada acción, deberíamos estar alcanzando los 200 de acuerdo al análisis fundamental que nosotros hemos realizado o el valor teórico que hemos encontrado o hemos calculado para la acción particular, para la acción particularmente y esa empresa. Entonces, de alguna forma, el análisis fundamental nos puede servir para respaldar decisiones técnicas y también viceversa, que el análisis técnico nos puede servir para respaldar decisiones o análisis fundamentales. Ahora, cuando nos vamos al calendario macroeconómico, y eso ya lo vamos a ver en la práctica, nos vamos a desplazar al sitio web, en donde podemos ver tanto nuestro sitio web de Admiral Markets, vamos acá a buscarlo. Nos podemos ir acá a la sección de análisis, calendario Forex. Bien. Y acá en el calendario Forex nosotros tenemos la opción de configurar, por ejemplo, qué es lo que queremos. Los horarios, primero que todo, vamos a buscar en América y voy a poner Santiago, creo que me lo pasé. América, 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 América. América, todavía no lo encuentro. Lima, Santiago. Perfecto, acá. Podemos establecer el idioma que queremos revisar el calendario. Acá, mirarlo. No, no me parece el español, pero debería estar. Mm, 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 mm. No sé por qué no me está apareciendo el español, se me está tapando acá la forma de visualizarlo, pero bueno, en inglés puede ser de igual forma también entendible. Ahora, y podemos programar entonces las fechas que nosotros queremos ver nuestro calendario macroeconómico, o sea que queremos verla desde hoy día, martes, por ejemplo, 9, hasta el 12. Entonces programamos el primer día, la primera fecha de inicio y la fecha de término, aplicamos filtros, qué noticias queremos ver, qué países queremos ver, qué divisas queremos revisar principalmente, queremos ver todas las noticias, aplicamos el filtro, esperamos que cargue nuestro calendario macroeconómico con toda la información, cerramos acá la pestaña y vamos a encontrar diversos aspectos que van a ser importantes. Primero que todo, el calendario macroeconómico nos va a entregar horarios, nos va a entregar el país al cual está afectando el dato macroeconómico, nos va a entregar el impacto que tiene en el mercado, o sea, qué tan volátil, qué tan importante puede llegar a ser el evento. Nos da una descripción del nombre del evento macroeconómico. Luego de eso nos da el valor actual, o sea, el valor que se publica.
el valor que se publica, por ejemplo, los datos que se entregaron en el día de hoy en el calendario macroeconómico aparecen en esta línea. Luego de eso nos da una proyección, lo que el mercado, el consenso, lo que el mercado está esperando. O sea que el mercado dice, ok, en el próximo reporte de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, creemos que de acuerdo a nuestro análisis va a crecer un 5%. Entonces se llega a un promedio de todos los análisis, de todas las casas de análisis, de los bancos, de empresas, etcétera, dicen, ok, sí, creemos que JP Morgan dice un 5%, por acá dicen un 5,5%, por allá dicen un 6%, por acá dicen un 5,2% y así sucesivamente. Entonces se saca un promedio y el esperado es el valor entonces que se entrega en promedio de lo que se está esperando, las expectativas. Y también se entrega el dato anterior, o sea, el reporte anterior de la cifra macroeconómica, así como este dato, por ejemplo, en el balance, en la balanza comercial en Alemania, que afecta al euro, es un dato que entrega mucha volatilidad. Este dato que se entregó el día de hoy de 14,3 billones de euros, va luego de eso en el próximo reporte, seguramente el próximo mes, ya no va a estar acá, sino que va a estar acá. Y nosotros, por supuesto, cuando estemos esperando el otro dato, vamos a tener probablemente un dato esperado o la predicción del mercado y vamos a estar esperando entonces el dato actual, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, podemos ir ahora a desplazar o a revisar qué es lo que nos está entregando el calendario macroeconómico, por ejemplo, al día de hoy, o qué es lo que estamos esperando, por ejemplo, para el día de mañana. Acá vamos a tener la fecha que se entrega, o sea, que para mañana miércoles. Hoy en este minuto son las 16:27, 16:29 en el reloj que tenemos acá en el computador. Tenemos ahí un pequeño desfase, pero está prácticamente actualizado. Y lo que podemos ver entonces es que mañana tenemos datos importantes como lo puede ser el Core Inflation Rate, o sea, la tasa de inflación en Estados Unidos, la cual se entrega a las 10:30 hora de Chile, afecta a la economía americana, por lo tanto afecta al dólar, al USD. Es un dato de alto impacto que se mide en tres puntitos. Un puntito, que son los verdes, no nos entregan tanto impacto, tanta volatilidad. Luego de eso tenemos los dos puntitos en amarillo que no entregan importancia, pero tampoco que son muy importantes. Y luego de eso los tres puntitos que son absolutamente importantes para las decisiones económicas o proyecciones económicas y que pueden generar volatilidad en el mercado en el corto plazo o en el corto plazo puntualmente. Y el nombre del dato que se va a entregar es el Core Inflation Rate anualizado year over year, que es finalmente el IPC, la cifra de inflación, que el dato anterior fue de 1,4%, mientras que la que se espera para este mes es de 1,4%, o sea que no presentan cambios. Mientras que la inflación o la tasa de inflación en Estados Unidos, el dato anterior fue de 1,4 y las expectativas del mercado apuntan a un 1,7%. Y aquí es donde finalmente el impacto del mercado, ya sean si se presentan cifras por sobre lo esperado o por debajo de lo esperado, van a afectar de forma positiva o negativa al mercado americano puntualmente. Y como sabemos que el mercado americano es la primera economía del mundo, debería tender a afectar también a los distintos mercados a nivel mundial por el efecto dominó que esto provoca. Eso es un poco de cómo interpretar el calendario macroeconómico. Aquí no tenemos en el, vamos a revisar, no tenemos forma, vamos aquí. Pues bien, lo que nos entrega la plataforma o la página de Admirals Market, admiralmarkets.com/latam, nos entrega un gráfico de cómo se viene comportando finalmente la inflación durante el último tiempo. Y uno aquí puede establecer cuáles son los periodos que quiere revisar, aumentar o disminuir los periodos, revisar a lo mejor cierto periodo puntualmente, pero como podemos ver es una tendencia positiva durante gran parte de los últimos 4 años, 5 años. Mientras que producto de la crisis del coronavirus vemos una caída importante de los precios y luego de eso los precios comienzan a recuperarse de forma sustancial o con intenciones de ser una recuperación en B, lo cual la verdad que todavía dista mucho que desear en cuanto a una recuperación en B, que es lo que se pronosticaba inicialmente o inicio de la pandemia. Por lo tanto, es una forma de poder tener en cuenta cuáles son los datos, el comportamiento general de lo que está ocurriendo y cómo nosotros podemos estar entonces interpretando o entendiendo lo que ocurre en el mercado al día de hoy. Ahora, una herramienta, por ejemplo, que entrega muy bien Investing es
que nosotros, por ejemplo, nos vamos acá a Investing y cliqueamos sobre el IPC mensual, se va a desplegar una nueva pestaña y esta pestaña nos va a explicar, primero que todo, nos va a entregar el estado o bien el registro de todos los datos de inflación durante los periodos que nosotros queramos e incluso logra abarcar mayor cantidad de tiempo. Ustedes pueden ahí ver, hacer un análisis mucho más a largo plazo. Pero lo importante y aquí lo que yo destaco es que Investing nos describe un poco el dato, nos dice, el índice al precio del consumidor mide los cambios en el precio de los bienes y servicios. El IPC mide los cambios de los precios de la perspectiva del consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva, alcista para el dólar, como la forma común para combatir la inflación es aumentar las tasas, pueden atraer la inversión extranjera, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Y así es como podemos nosotros tener una sensación, teóricamente hablando, de cómo el mercado podría reaccionar. Esto es en la teoría, ya que finalmente no siempre el mercado reacciona de acuerdo a lo que la teoría indica, por eso hay que entender muy bien el contexto de lo que viene ocurriendo. Tal vez al día de hoy es negativo, por ejemplo, para la renta variable que la inflación suba, porque los temores al día de hoy es que la inflación efectivamente suba en Estados Unidos. Entonces, si la inflación sube en el reporte de que se va a entregar el día de mañana, probablemente los rendimientos en los bonos, en los tesoros, en el bono del tesoro a 10 años en Estados Unidos va a volver a aumentar como signo de preocupación y actúa eso o provoca en detrimento de la renta variable, actúa de forma negativa, por lo tanto la renta variable podría presentar un declive en su cotización. Y por otro lado, el dólar podría tener dos comportamientos, tanto alcista como bajista, dependiendo del contexto. ¿Por qué? Porque finalmente puede actuar como una moneda de refugio, pero también puede dar cuenta de la debilidad de la economía americana y también los inversionistas decir, no queremos tener dólares al día de hoy y puede también reaccionar en negativo. Difícil, si es que eso ocurre, o sea, si es que la renta variable cae, difícilmente el dólar también caiga. Ocurre a ratos, pero no debería ser lo que debería ocurrir el día de mañana si es que se dan esas condiciones. José nos pregunta, una consulta estimada, al hablar de renta variable, ¿a qué se refiere? ¿Al dólar o a algún índice? A la renta variable son las acciones, los índices puntualmente. Cuando me refiero al dólar, es al dólar, para que quede bien claro. Y así es como finalmente un calendario macroeconómico nos entrega datos día a día y nos permite entonces ir interpretando la economía, el comportamiento de la economía, ya sea para Estados Unidos, la economía europea, Canadá, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, las principales economías que por supuesto nosotros revisamos constantemente en nuestros seminarios, en nuestro análisis, nos permiten entonces entender una situación mucho más clara de lo que el mercado viene ocurriendo y nosotros podemos proyectar podemos proyectar lo que ocurre finalmente en los distintos mercados y anticipar tal vez decisiones de bancos centrales o ir en línea con los consensos del mercado para tomar mejores decisiones de inversión. Pues bien, estimados, en esta fase de explicarles un poco en términos sencillos qué es el análisis fundamental, espero que hayan quedado claro, un poco más claro los conceptos de qué es el análisis fundamental, cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos considerar en nuestro día a día, por qué es importante conocer del análisis fundamental y no solamente enfocarnos en el análisis técnico. Y no tan solo en estos dos, sino que enfocarnos en 4 puntos que son importantes: el análisis técnico, el análisis fundamental, la gestión monetaria y la psicología, que son 4 pilares fundamentales para hacer un trading de forma correcta. Les agradezco por participar en este seminario, espero encontrarlos a lo largo, por supuesto, del resto de nuestros seminarios que ofrecemos en Admiral Markets, conocer nuestra plataforma en la MT5 con la edición Supreme Edition que permite tener herramientas de análisis mucho más acabadas, darle una vuelta a la plataforma MT5 que, bajo mi parecer, yo la encontraba bien arcaica o siempre la he encontrado muy arcaica, pero esta versión de Supreme Edition nos ayuda a simplificar mucho más, a mejorar nuestra forma o nuestra forma de interpretar nuestra cuenta, llevar a cabo operaciones y así como otras herramientas que son útiles y que pueden llegar a ser útiles para ustedes. Que tengan una excelente tarde, nos vemos en un próximo seminario y por supuesto invitados siempre a participar de, como ya les decía, de nuestros seminarios y
de nuestro chat de Telegram, nuestro canal de Telegram que tenemos disponible para nuestros clientes y nuestros usuarios en general. Un abrazo y que tengan una excelente tarde.